Hola a todos mis hermanos en la Biblia es Católica, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para una nueva transmisión en el combate espiritual. Hoy estamos ya en el número 16, donde aprender mejor el combate espiritual. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al documento. El archivo PDF dice las dos clases de oración y cómo hacerlas. Orar es elevar la mente a Dios para adorarlo, darle gracias, suplicarle perdón y pedirle las gracias y favores que necesitamos. Bueno, aquí muy buena definición que es orar. Es elevar la mente a Dios para adorarlo, darle gracias, suplicarle perdón y pedirle las gracias y favores que necesitamos. La oración puede ser de dos maneras, con palabras o solo con la mente. La primera se llama oración vocal, la segunda es oración mental. Bueno, oración vocal es aquella en la cual le hablamos con palabras a Dios. Así, por ejemplo, le decimos: Señor y Dios mío, si es tu agrado, si es para mi mayor bien, concédeme tal o cual favor. Una hermosa manera de pedir, las que da aquí como ejemplo Lorenzo Scupoli. Señor y Dios mío, si es tu agrado, si es de tu agrado, si es para mi mayor bien, concédeme tal o cual favor. Perdóname tal o cual falta. Gracias por este u otro beneficio tuyo. Cuando sentimos peligrosas tentaciones y estamos en peligro de caer en pecado, conviene decir: Señor, mira que me están venciendo. Ven pronto a ayudarme. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Que de hecho son salmos, ¿no? Mira, Señor, que en el camino por donde avanzo me han tendido una trampa. Este también es un salmo. No me abandones, Dios de mi salvación. También, todos son salmos. No me dejes caer en tentación. Y esto es del Padre Nuestro. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Bueno, son hermosas frases, ¿no? Para pedirle a Dios en momentos de la tentación, momentos por los cuales todos, sin excepción, todos pasamos. Bueno, apréndete alguna de esas o algunas de estas frases y pídele al Señor, ruégale al Señor que te saque de la tentación. Cuando nos sentimos débiles o incapaces de resultar vencedores en las luchas espirituales, podemos decir las palabras del hermoso Salmo 86. Inclina, Señor, tu oído, escúchame, que soy un pobre desamparado. Salva a tu siervo que confía en ti. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. Grande eres tú y haces maravillas. Dame una señal propicia, que la vean los enemigos de mi alma y se alejen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Sería muy bonito aprenderse este salmo, ¿no? Otra vez en momento de tentación, en el momento de la prueba. Bueno, esa fue la oración oral. Ahora vamos con la oración mental. Consiste en elevar la mente a Dios, pero sin decirle nada con palabras. A ver, la oración mental consiste en elevar la mente a Dios, pero sin decirle nada con palabras. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar que por nosotros mismos no somos capaces de defendernos del mal y de obrar el bien, y llenos de amor a Dios elevamos a Él nuestra confianza con la seguridad de que su ayuda no nos faltará jamás. Esta desconfianza en nosotros mismos y este acto de fe en el poder y en la bondad de Dios es una verdadera oración, aunque no se hayan dicho palabras. Recordemos esto, y es como un pequeño resumen de este libro, ¿no? Desconfianza en nosotros mismos y toda la confianza en Dios, haciendo oración de una manera aquí, en este caso silenciosa, humilde, que mucho nos hace falta en estos tiempos, tanto la oración como la humildad y la ayuda de Dios. Esta desconfianza dice en nosotros mismos y este acto de fe en el poder y en la bondad de Dios es una verdadera oración, aunque no se hayan dicho palabras.
Se hace también una oración mental cuando le representamos a Dios nuestra pobreza, miseria y debilidad absoluta, y recordando las bondades con las cuales nos ha auxiliado otras veces. Pensemos que también en lo presente y en lo futuro nos va a ayudar y socorrer. Esta oración mental es extremadamente útil para el alma y siempre provechosa. Algunas reglas para orar con sencillez. Número 1. Ante todo, separemos cada día algunos minutos para estar a solas en paz y hablar con Dios. Punto número 1, y mucha gente no lo estamos haciendo. Yo no lo estaba haciendo. Les soy honesto, no lo estaba haciendo. No estaba apartando nada de tiempo más que por la mañana cuando me despertaba un ratito y por la noche al dormir otro ratito. Era todo lo que hacía de oración, pero no estaba separando un tiempo. Y eso siempre debe de hacerse. Ya el mismo libro aquí nos aconsejaba por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Bueno, hay que separar pues cada día algunos minutos para estar a solas en paz y hablar con Dios. ¿Cómo podemos orar? Hablando o meditación o oración mental. Número 2, hablemos con nuestro Señor con sencillez y naturaleza, como un hijo muy amado, como el más bueno y cariñoso de los padres. ¿Sí? Hablemos con sencillez y naturaleza. Vamos a marcarlo todo esto. A veces mucha gente piensa que hay que utilizar fórmulas súper elaboradas, ¿sí? Aquí ya dijimos, por ejemplo, las jaculatorias son súper sencillas, nada complicadas. Podemos hablar como yo hablo con mi papá habla conmigo. Algo así tan sencillo como eso. 3. Entremos en diálogo con Dios también cuando estamos en el trabajo. Digámosle que lo amamos, que le damos gracias, que le ofrecemos lo que estamos haciendo. Ofrecerle el día, ofrecerle incluso la misma vida a Dios. El día de hoy, Señor, te lo ofrezco. Este trabajo, no sé, estoy lavando los trastes, Señor. Te lo ofrezco, Señor, por los que están sufriendo, ¿no? Número 4. Convenzámonos de que esta gran verdad, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Le dice el ángel a María, el Señor está contigo. Dios está contigo. ¿Sí? Pero qué interesante cómo lo dice. Hay que convencernos. ¿Por qué? Porque la gente no está convencida. Si las personas tuviéramos toda la certeza de que Dios está a mi lado, que Dios me acompaña y que Dios me ama, ¿quién va a tener miedo? Si tú tienes mucho miedo es quizá porque, como en mi caso en estos días pasados, me olvidé de Dios y me puse a ver los problemas. ¿Por qué no mejor ver más a Dios y olvidarte un poco más de los problemas? Y hacemos justo lo contrario. Dice pues, convenzámonos de esta gran verdad. Dios está con nosotros, viaja con nosotros, nos acompaña como el aire, como la luz a todas horas en el día. Está a nuestro lado las 24 horas y 60 minutos de cada hora y nos quiere ayudar. Dios está con nosotros, nos ama y nos quiere ayudar. Desea ayudarnos, goza ayudarnos. Número 5. Oremos con la absoluta seguridad. Fíjense cómo repite estas frases. La confianza, la seguridad, la certeza, dice. Oremos con la absoluta seguridad que nuestra oración sí es oída y respondida por Dios todas las veces y siempre. Y vamos a ver lo que va a decir ahorita más adelante. Pero primero, nuestra oración siempre es oída y respondida. Y encomendémosle a los pecadores que deseamos convertir y a todos los que han tratado o tratarán con nosotros. Bueno, yo pensé que aquí iba a comentar algo muy interesante que ya de hecho ya comentó atrás el libro. Dios siempre escucha la oración y siempre la responde. Mas no siempre la responde como yo quiero que la responda. ¿Sí? De que la escucha, sí, eso siempre la escucha, siempre pone atención. Pero no siempre la responde como tú quieres que Él la responda.
No siempre te da la solución de la manera que tú la quieres, tú la has pensado. Él tiene unas maneras infinitamente más sabias que tú, ¿sí? Número 6. Al orar tengamos ideas positivas y no negativas. Y esto, qué importante sería esto, ¿no? Al orar tengamos ideas positivas y no negativas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, ¿sí? Entonces ya desde ahí hay una certeza, una seguridad, una fortaleza en el corazón que nos da la fe en nuestro Señor. Lamentablemente la mayoría de las personas no reza así. Reza desde el miedo. Es que Dios no me va a escuchar. Es que Dios no me va a conceder nada. Es que Dios no está conmigo. Básicamente. 7. Siempre debemos declarar o pensar cuando nos ponemos a orar que aceptamos lo que Dios permita que no suceda. Y esto está ahorita, pero como anillo al dedo. Siempre debemos declarar o pensar cuando nos ponemos a orar que aceptamos lo que Dios permita. Que aceptamos lo que Dios permita que no suceda. Pues aunque no nos conceda lo que pedimos, siempre nos concederá lo que sea para nuestro mayor bien. Bueno, aquí ya dio la respuesta que yo esperaba que diera más atrás. Vamos a marcar esto. Sí. Aunque tú no te des cuenta, Dios siempre, primero te escucha y siempre te responde. Ya no me dejó marcar esta parte. Ahí está ya. La marcamos. Dice que aceptamos lo que Dios siempre permita que nos suceda. Pues aunque no nos conceda lo que le pedimos, siempre nos concederá lo que sea para nuestro mayor bien. Demasiado nos ama y por eso nos da lo que más nos conviene. Una bonita oración es pedirle al Señor que nos dé solo lo que nos conviene, ¿sí? Hay una frase de quien es San Agustín: Señor, dame lo que me pides y ahora sí, pídeme lo que quieras. Bueno, yo le modifiqué, es dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, Señor. Si quieres un mártir de mí, Señor, dámelo, porque eso es una gracia tuya. Y entonces sí, pídeme martirio, Señor. Claro, lo que hacía con esa oración San Agustín es también ponerse a la voluntad de Dios, lo que el Señor quiera de mí. 8. Cuando oremos, dejemos todos los problemas en manos de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 55. Coloca tus problemas en manos del Señor y Él actuará. Otra de esas frases que si creyéramos nos cambiaría la vida, pero no nos la cambia porque no las creemos. Cuando oremos, dejemos todos los problemas en manos de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 55, coloca tus problemas en manos del Señor y Él actuará. Sigo, pidámosle que nos conceda fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo demás dejémoslo todo en sus manos todopoderosas. Bueno, 9. Cada día digamos alguna oración por nuestra ciudad, por nuestro país. Es lo que aconseja el profeta Jeremías diciendo: orad por la ciudad y el país donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Entonces, cada día que hagamos oración, nunca olvidemos esto. Orar por nuestra ciudad, por nuestro país. Dice, algunos sentimientos afectuosos que podemos sacar de la meditación en la pasión de Jesucristo. El sitio donde mejor se aprende. Cuentan del gran sabio San Buenaventura, que por cierto este autor pone muchas frases de San Buenaventura y hemos visto la sabiduría que tiene ese hombre, ¿sí? San Buenaventura, el cual por cierto aprendieron muchos santos, muchos santos aprendieron de la vida y obra de San Buenaventura. Dice, cuentan del gran sabio de San Buenaventura que alguien admirado ante la sabiduría de este admirable doctor le preguntó: ¿dónde aprendió tanta ciencia?
y que el santo lo llevó a un Cristo crucificado, ante el cual pasaba muchas horas rezando y meditando. Lo llevó para aprender todo esa ciencia, le llama aquí. Voy a subrayar esa parte. Hasta aquí. ¿Sí? Lo lleva a un Cristo, un crucifijo, ¿sí? Donde dice, pasaba muchas horas rezando y meditando. Veía la imagen, meditaba, ¿sí? Veía los golpes y él meditaba, los orificios en sus manos, los clavos, y él meditaba, reflexionaba. Y eso todos los días lo hacía por muchos años. Y eso lo fue santificando poco a poco, porque de hecho esa es la misión de la Santa Cruz. Dice, ante el cual pasaba muchas horas rezando y meditando, y le dijo, aquí es donde he logrado aprender lo bueno que sé. Si sé algo bueno, lo he aprendido delante del crucifijo, delante de Dios crucificado, del dolor, ¿sí? Dice, y dicen que el crucifijo de San Buenaventura tenía los pies y las manos desgastadas de tantos besos que recibían de labios del santo. En verdad que la meditación en la pasión de Cristo le produciría muy buenos sentimientos de afecto hacia nuestro Señor. No hay nada que haya creado más santos que la meditación de la pasión de Cristo. Por eso, y esto, perdón que lo diga, pero es que es así, cuando escuchen de un protestante que venga y les diga, no, ¿y por qué tienen a Cristo crucificado y lo tienen muerto? Entiendan que en ese momento está hablando Satanás por medio de esa persona. No la ataquen, no la juzguen, pero entiendan de dónde vienen esas palabras. Quien odia la cruz, ¿sí? Eso es puro odio hacia la cruz. El mismo San Pablo decía, yo les he predicado a Cristo y a este crucificado. Crucificado. Así predicaba San Pablo, a un Cristo crucificado como lo tenemos nosotros. Y de ahí surgen los santos. Algo que logró conmover. Un hombre tremendamente vengativo entró un día a un templo y vio un cuadro de Jesús atado a la columna y un letrero debajo que decía, no devolvía insulto por insulto. Luego vio otro cuadro donde estaba Jesús azotado y esta inscripción, cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. Primera de Pedro 2:23. Y un cuadro de Cristo crucificado con esta leyenda, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se puso a mirar esas imágenes y a meditar en sus letreros y desde ese día no volvió a vengarse de nadie. Es que la meditación en la Sagrada Pasión llena de buenos sentimientos. Llena el corazón y la vida la meditación de Jesucristo. No es para que te amargues, es para que sepas lo que vales, para que sepas que el Todopoderoso te ama tanto que es capaz de dar la vida por ti, de entregar su sangre. Pero bueno, seguimos. Vamos, los 5 tormentos. Muy interesante también. Y es la pasión también. 5 heridas le hicieron a Jesús en sus manos y pies y costado en la cruz. Pero antes tuvo que sufrir también 5 dolorosos tormentos que conviene meditar de vez en cuando. La semana pasada hacíamos una reflexión sobre la pasión. Esta vez es otra reflexión que viene aquí mismo en este libro sobre la pasión. Son formas distintas de meditar la pasión. Número 1 de los 5 tormentos. Dice, el tormento de la angustia. 3 horas duró este martirio de Jesús en el huerto de los olivos. Él quiso padecer en su propia persona lo espantoso que es el sufrimiento de la depresión, de la tristeza, de la preocupación. Como tenía que ser el consolador de todos los que tuvieran que pasar por estos espantables tormentos del alma, los padeció primero. Para que no haya pena ni angustia que nosotros padezcamos, que Él no la haya sufrido primero. Dice la Sagrada Escritura que sufriendo aprendió a comprender a los que sufrimos. Esto lo dice en la carta a los Hebreos.
De muy pocas personas se cuenta en la historia que hayan tenido una angustia tan espantosa que les haya hecho sudar sangre, y Jesús la sufrió. En los momentos de tristeza y de depresión, pensemos que también nuestro Salvador pasó por estos padecimientos, y en vez de desesperarnos, hagamos lo que hizo Él. Oremos con confianza al Padre, y seremos consolados por su gran bondad. San Ignacio dice: recordemos que Jesús, en el huerto, mientras más grandes eran sus sufrimientos, más grandes eran sus sufrimientos, más y más oraba. Vamos a subrayar esta. Y termina, dice: imitémoslo en eso también. Esta frase de San Ignacio de Loyola. Recordemos que Jesús en el huerto, mientras más grandes eran sus sufrimientos, más y más oraba. ¿Qué pasa cuando más grandes son tus sufrimientos, tus angustias, tus pesares? ¿Haces más oración? ¿Confías más en Dios o confías menos? ¿Te sientes más solo, más sola, angustiado? ¿O lo dejas todo en la voluntad de Dios, en los amorosos brazos del Padre? ¿Qué haces tú? Tal vez haces justo lo opuesto a San Ignacio. Más te desesperas, más enloqueces, más agresivo o agresiva te vuelves, más intolerante. Sí. Ese no es el camino de la santidad, ese no es el camino que quiere Dios para sus hijos. Es el que quiere el demonio, eso sí, para sus hijos. Bueno, número 2. El tormento de las humillaciones. Cuando a medianoche del Jueves Santo Judas lo entregó dándole un beso, empezaron para Jesús las horas más humillantes de toda su vida. Un soldado de Caifás le dio un terribilísimo puñetazo en la cara por haber dado una franca respuesta. Luego fueron pasando senadores, soldados y chusma de toda clase a darle puñetazos y a escupirle en la cara. En las horas de la mañana Herodes lo hizo vestir de loco y así lo pasearon por las calles. Los soldados lo coronaron como rey de burlas y vendándole los ojos le daban puñetazos y le decían: adivine quién le pegó. Pilato puso al pueblo a escoger a quién preferían, si a Jesús o al bandido Barrabás, y el populacho, dirigido por escribas y fariseos, prefirió a Barrabás. Y al crucificarlo lo colocaron en medio de dos ladrones. Es que Jesús quería sufrir toda la amargura de las más espantosas humillaciones. Al contemplar estos hechos admirables, sintamos el deseo de aceptar como Él, y por amor a Dios, esto es muy importante, como Él, como Jesús, y por amor a Dios y a las almas, las humillaciones que Dios permita que nos lleguen. Vamos a subrayar esa parte. Hace una lista, ¿no?, de las humillaciones que recibe Jesús, que son muchísimo, pero muchísimo más terribles que las que nosotros vamos a recibir quizá en toda nuestra vida. Ya después de que hace esa lista, nos pregunta, nos dice esto el autor: al contemplar estos hechos admirables, sintamos el deseo de aceptar como Él, y por amor a Dios y a las almas, las humillaciones que Dios permita que nos lleguen. Y viene la pregunta: ¿y tú aceptas las humillaciones? ¿O eres una persona orgullosa, soberbia, egocéntrica, que quieres que todo mundo te respete, que todos se arrodillen delante de ti, que te tengan miedo, ¿sí?, que impongas en el lugar a donde llegues? Ese no es Jesús. Y ese tampoco es un hijo de Jesús. Ese no es un hijo de Dios. Quizá de Satanás, pero de Dios no lo es. Como dice un amigo español, las cosas como son. Y así son. Bueno, seguimos. Número 3. El martirio de las injusticias. Jesús soportó en su sagrada pasión las mayores injusticias. Caifás y los demás senadores llevaron un montón de testigos falsos que inventaban mentiras y que se contradecían unos a otros. Y sin permitir defensa alguna, condenaron a Jesús a pena de muerte. Pilatos declaró que no encontraba razón alguna para condenarlo, y sin embargo, lo condenó a muerte de cruz.
De hecho, son 3 veces las que dice Pilato, es que yo no encuentro culpa alguna en este hombre, es inocente, ¿no? Y al final, de todos modos, lo crucificaron. Dijo que Jesús era justo y santo, pero lo mandó a azotar como si fuera un criminal. Soltaron a Barrabás, que había cometido un homicidio, y en cambio a Jesús, que no había cometido ni la más mínima falta, lo llevaron a crucificar. Y todo eso por nuestros pecados. Porque nosotros juzgamos y condenamos a otros injustamente. ¿Sí? Y para enseñarnos a sufrir con paciencia cuando los demás sean injustos en juzgarnos. Bueno, y dice, y acepta, vamos a ponerlo así, y acepta esto para enseñarnos a sufrir con paciencia cuando los demás sean injustos en juzgarnos a nosotros. El juicio sobre nosotros, la mayoría de las veces, va a ser injusto, porque nadie te puede juzgar si no te conoce desde dentro. Pero de la misma manera también nosotros juzgamos. Pero bueno, ese no es el punto aquí. La idea, o lo hermoso aquí, es el hecho de que aceptas la injusticia. Cuando ya no hay nada que hacer, pues la aceptas. Pero la aceptas por amor a Dios y por la salvación de las almas. Nunca olvides eso. Lo acepto por amor a Dios y por la salvación de las almas. Si hay algo que no puedo hacer, bueno, lo acepto por amor a Dios y la salvación de las almas. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? He aquí la esclava del Señor, hágase según tu voluntad, Señor. Número 4, el martirio de la crueldad. Esto sí es triste. Le dieron bofetones y el Evangelio emplea para ello una palabra que significa golpes como para despellejar. ¿Sí? Ese es el origen de la palabra que utilizan. Lo azotaron con unos fuetes de correas afiladas que tenían en los extremos pedacitos de plomo o de huesos. Le clavaron en su sensibilísima cabeza una corona de muy agudas espinas que traspasaron dolorosamente su piel. Todo su cuerpo fue destrozado en su dolorosísima pasión. Y todo esto para pedir perdón al Padre Dios por los pecados que cometemos dando gusto a las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, y para enseñarnos que debemos hacer algún sacrificio de vez en cuando para dominar las malas inclinaciones de nuestra carne. Quería repetir esta parte, dice, todo esto para pedir perdón al Padre por los pecados que cometemos. ¿Sí? Todo el sufrimiento de Jesús. Ahí vamos a marcarlo. Por los pecados que cometemos dando gusto a las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, y para enseñarnos que debemos hacer algún sacrificio de vez en cuando para dominar las malas inclinaciones de nuestra carne. Algo que también se ha repetido mucho aquí en este libro es eso, cómo fortaleces tu voluntad. ¿Sí? Si eres muy débil, si no puedes con la tentación, ya hemos dicho una y otra vez, es empezando con pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones. Mortificaciones viene de dar muerte. Dar muerte a tus deseos, incluso lícitos, es decir, que no son necesariamente pecado. Y número 5 dice el martirio de la cruz. Pensemos en los dolores que sufrió cuando al llegar al Calvario le arrancaron su túnica, que estaba pegada a la sangre que había derramado en la flagelación, y así le arrancaron partes de su piel con gran dolor. Pensemos en aquellos martillazos que fueron dando en los clavos de sus manos y de sus pies, y cómo él, con gran clamor y muchas lágrimas, clamaba al Padre. Hebreos 5:7. Taladraron sus manos y sus pies, y se podían contar sus huesos. Salmo 21. Al meditar en los dolores tan intensos que en aquellas horas de la cruz sufrió, en las heridas de sus manos y de sus pies, excitemos nuestro corazón a amar más y más a tan buen Redentor, que ha derramado hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Preguntémosle, ¿por quién sufres, buen Jesús? Y Él nos responderá, por tus pecados, por salvarte, por llevarte al cielo. Y digámosle que lo amamos, que le damos gracias,
que queremos morir antes que volver a ofenderlo con el pecado. Una de las grandes gracias que deja la meditación de la pasión es esta. Queremos morir antes que volver a ofenderlo con el pecado. Prefiero morir. Yo creo que quien medita a fondo la pasión le queda ese sabor, ¿no? Es que ya no quiero pecar. Es que quiero dejar este vicio. Es que lo voy a dejar y es que voy a luchar con todo lo que tenga de mi lado para dejar ese vicio. Y por eso la pasión de Cristo crea santos, hace santos, ¿sí? Al meditar en Jesús crucificado, hagamos actos de arrepentimiento por haberlo ofendido y propósitos de enmendar nuestra vida de ahora en adelante. Un arrepentimiento que no provenga de la meditación en la pasión y muerte de Cristo. Fíjense qué interesante esto. Es un arrepentimiento que poco logrará que se obtenga la conversión. A veces llegamos a la conclusión, meditando o intelectualmente hablando, llegamos a la conclusión de que sí, estamos haciendo mal, ¿no? Voy a cambiar eso. Pues fíjense lo que dice. Un arrepentimiento que no provenga de la meditación en la pasión y muerte de Cristo, y esto es verdad, yo lo experimenté, mucha gente lo ha experimentado. Es un arrepentimiento que poco logrará que se obtenga la conversión. Poco fruto va a tener. Poca duración va a tener ese arrepentimiento. Más tarde que temprano vas a volver a caer y corres el gravísimo riesgo de caer y ya no levantarte. Pero si viene de la meditación de la pasión de Cristo, el pecado se vuelve algo horripilante, algo asqueroso, algo en lo que nadie quiere volver a caer. Cuando surge de la meditación de la pasión, ese es el requisito. ¿Sí? Y por eso lo vuelvo a leer. Un arrepentimiento que no provenga de la meditación en la pasión y muerte de Cristo es un arrepentimiento que poco logrará que se obtenga la conversión. Esos arrepentimientos intelectuales, a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí no me gustan. ¿Sí? Bueno, sintamos consuelo y esperanza al pensar que Cristo Jesús con su muerte pagó nuestros pecados, aplacó la ira de Dios, Efesios 6, y abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno. Pensemos que la mejor consecuencia que podemos obtener de la meditación en la sagrada pasión de Jesucristo es adquirir un odio total al pecado. Vamos a marcar esto. Pensemos que la mejor consecuencia que podemos obtener de la meditación de la sagrada pasión de Jesucristo es adquirir un odio total al pecado, una repugnancia absoluta hacia todo lo que sea ofensa de Dios y un deseo intenso de luchar contra todas aquellas pasiones y malas inclinaciones que nos conducen a cometer faltas y desagradar a nuestro Salvador. Ahorita que lo leía decía, yo lo leía así, y desgarrar a nuestro Salvador. Y de hecho quedaría muy bien también esa frase ahí. Cada vez que cometes pecado, que reiteras tu pecado, que sigues en el pecado, que perseveras en el pecado, es como desgarrar nuevamente a Cristo. ¿Sí? Pensemos que la mejor consecuencia que podemos obtener de la meditación en la sagrada pasión de Jesucristo es adquirir un odio total al pecado, una repugnancia absoluta. Fíjense las frasecitas que utiliza: repugnancia absoluta hacia todo lo que sea ofensa de Dios y un deseo intenso de luchar contra todas aquellas pasiones y malas inclinaciones que nos conducen a cometer faltas y desagradar a nuestro Salvador. Pensemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador y dueño de todo lo que existe, aceptó con paciencia esta muerte tan ignominiosa a manos de sus criaturas. ¿Y yo no voy a aceptar que las gentes me ofendan, me humillen y me traten mal? El 99.99 de las personas diremos, no, yo no lo voy a aceptar. Que es la verdad.
La verdad, si uno lo acepta, es única y exclusivamente por Dios. Por mis fuerzas no se puede. Por mis propias fuerzas. Por eso, como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Y qué era eso? Oración. Entonces necesitamos oración. Orar a Dios para que nos dé las fuerzas. ¿Sí? Jesús padeció tan espantosas angustias con tal de salvarnos, y yo no aceptaré las penas de cada día con tal de ayudarle a salvar almas. Esta no suena tan difícil, pero igual mucha gente a la hora de practicarla no la va a practicar. Y yo no aceptaré las penas de cada día con tal de ayudarle a salvar almas. Señor, esto que me está pasando te lo ofrezco por la salvación de las almas. No voy a hacer más conflictos, Señor, lo cual es difícil para mí, para mi carácter. Pero lo voy a hacer, voy a luchar, voy a esforzarme por la salvación de las almas. Voy a seguir tu plan, no voy a seguir el plan de Satanás, que es crear división, crear conflicto, destruir, matar, robar. ¿Qué haré yo para demostrar mi gratitud a este gran amigo que tan enormes sacrificios ha hecho por conseguir mi salvación? ¿Qué haré yo? ¿Qué vas a hacer tú para demostrar mi gratitud a este gran amigo que tan enormes sacrificios ha hecho por conseguir mi salvación? La mayoría de las veces no hacemos absolutamente nada, o lo único que hacemos es ignorarlo. Y eso es triste, pero así es. Capítulo 48. Los frutos que podemos obtener de la meditación en la cruz y en las virtudes de Jesucristo. Sigue con la pasión, el autor. Es que de hecho es muy, muy importante. Lo primero que podemos obtener al meditar en la cruz y en las virtudes de nuestro Salvador es un profundo arrepentimiento de nuestros pecados, que fueron los que ocasionaron su pasión y su muerte. Un deseo grande de desagraviarlo por las ofensas que le hemos hecho y un esfuerzo continuo por conseguir la conversión de los pecadores. Esto es como un resumen de lo que veíamos ahorita y lo voy a marcar todo. Pues todo, lo vamos a marcar todo. ¿Sí? Estos son los frutos de la meditación de la cruz. Lo segundo que debemos hacer al meditar en la pasión y cruz del Redentor es pedirle confiadamente perdón de todas nuestras faltas, convencidos de que fue por obtenernos el perdón que sufrió tan atroces tormentos. Al recordarlos deberíamos sentir un verdadero odio y asco hacia nuestras maldades y un gran amor hacia quien tanto ha sufrido por salvarnos. Esto es muy importante y luego sucede, Sí sucede. Yo creo que algunos de ustedes, o mucha gente, esto lo ve difícil si siente hoy su pecado tan fuerte, la tentación tan poderosa, cree que esto nunca va a suceder. Poníamos el ejemplo de quién fue, de San Agustín. Como él decía, sí Señor, quítame mis pecados, pero que era el de la lujuria, todavía no, todavía no. Y muchos le hacemos así, sí Señor, pero pues sí, pero no. Llegó un momento en que San Pablo, tiempo después, claro está, le rogaba y le lloraba a Dios y le lloraba y le decía, quítame este pecado, Señor, quítame este pecado. Es Dios el que te va llevando poco a poco, el que te va abriendo los ojos, te vas dando cuenta de que estás hundido en el peor fango, en la peor maldad, y que si no querías salir originalmente de ese pecado es porque estabas cegado, encadenado, atrapado. Muchas veces pasa eso. Y entonces, ¿qué pasó? De sentir una pasión por aquel pecado, llega el odio, llega el asco. Lamentablemente siguen ahí las cadenas. Entonces tiene que venir Jesucristo y romperlas. Sí. Tiene que venir, como ya decíamos, otro más fuerte que el fuerte, atarlo y quitarle sus posesiones. Es decir, que Jesucristo venga, amarre a la cruz al demonio y me quite con el demonio.
del cual yo era ya considerado una posesión. ¿Por qué? Porque vivía en pecado. Bueno, dice, sentir un verdadero odio y asco hacia nuestras maldades y un gran amor hacia quien tanto ha sufrido por nosotros. La tercera debe ser esforzarnos con toda la voluntad en alejar del corazón y sofocar en nuestra vida las indebidas inclinaciones que nos llevan al pecado. Y esto lo hemos visto en todo el libro, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el que quiera saber cómo, todo el libro está ahí. Empiece desde el principio. Lo cuarto es que nos pongamos a imitar las admirables virtudes de Jesús, el cual, según dice San Pablo, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2:21. Imitar las admirables virtudes de Jesús. Jesús es el camino, es el ejemplo a seguir. Hay que imitarlo a Él, hay que buscarlo a Él. Otra forma, y también muy hermosa, es imitar a la Virgen María. ¿Sí? San Pablo mismo dice, imítenme a mí, porque yo imito al Señor. Imítenme a mí. Bueno, imitar la santidad de otros. Bueno, dice, sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Jesús nos dejó un ejemplo. Bueno, un modo práctico para hacer con fruto esta meditación. Fíjense cómo este autor da muchas técnicas para muchas cosas, e incluso a veces para lograr lo mismo deja varias técnicas. A ver, ¿cuál quieres? Sí, es muy muy bueno por eso este libro. Recordemos un método que produce buenos frutos cuando se hace la meditación acerca de este tema tan importante. Consiste en 4 puntos. Número 1. Pensar en lo que hacía Jesucristo mirando hacia el Padre, Dios, mientras sufría. Es decir, ponerme yo o imaginarme yo en la cruz, ¿sí? En lugar de Cristo. Meditar en lo que hacía el Padre Dios mientras su Hijo padecía en la cruz. A ver, número 3. Pensar en lo que sentía Jesús hacia nosotros mientras padecía su sagrada pasión. Fíjense que lo de arriba decía lo que hacía Jesucristo, y lo de abajo dice lo que hacía el Padre. El tercero dice lo que sentía Jesús hacia nosotros, ¿sí? Mientras padecía su sagrada pasión. Y el cuarto es meditar en lo que nosotros debemos hacer por el que tanto sufrió por salvarnos. A ver, vamos a ver. Número 1. Jesús, mientras sufría en la cruz, elevar su mente hacia su Padre, hacia la divinidad infinita de quien dijo el profeta Isaías, todas las naciones son ante él como una gotica de agua, y las islas más grandes parecen un granito de polvo, y toda la tierra es como nada delante de él. Eso ya nos pone en perspectiva, y eso me encanta, ¿no? O sea, yo no soy nada, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo reclamar? ¿Sí? No, pues nada le puedo reclamar a Dios. Pura misericordia puedo rogar, no reclamar, rogar misericordia. Dice, y le ofrecía a la santidad de Dios todos sus pensamientos en el desagravio por las infidelidades, las injurias y los desprecios de todas las criaturas humanas, y le daba gracias por sus infinitos favores y pedía que a los humanos concediera la gracia de lograr agradar al Creador y obedecerle. Número 2. El Padre Dios desde el cielo miraba con gran satisfacción el amor inmenso de su Hijo, que se ofrecía con tan enorme generosidad para pagar ante la justicia divina los pecados de todos los descendientes de Adán. El libro de Génesis dice que Dios, al contemplar desde el cielo la gran maldad de la gente, se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Pero después, al ver en la cruz ofrecerse con tan infinito cariño para pagar las maldades de toda la humanidad, el Padre Dios sintió verdadera alegría de haber creado a la criatura humana, porque en este su Hijo preferido encontraba todas sus complacencias y abrió Dios de nuevo las puertas del paraíso eterno,
que estaban cerradas desde que Adán y Eva se revolucionaron contra su Creador. En adelante, por parte de Dios ya no hay impedimento alguno para que sus hijos de la tierra vayamos a su gozo en el cielo. Basta que querramos ir y que cumplamos su santa ley, pues por su parte, con el sacrificio de Cristo ha quedado totalmente aplacada la justicia divina y amistado el Creador con sus criaturas tan débiles y rebeldes. Entonces, entender todo esto, meditarlo, entenderlo, aceptarlo, conocerlo, porque mucha gente ni siquiera conoce estas partes, ¿no? Otros no las aceptan, pueden conocer todo esto, pero no lo aceptan. Hablan de que no, es que Dios, frases clásicas, ¿no? Dios no castiga, Dios siempre es bueno, lo cual es cierto. Eso es lo terrible. ¿Cómo le contestas si es cierto? Pero sí castiga. Es siempre bueno, pero sí castiga. Y ese es el detalle, ¿no? A veces mucha gente no sabe qué contestar. Por eso es difícil. Pero sí entender todo esto. ¿Qué va haciendo Jesús paso a paso? Y meditarlo, reflexionarlo. Darle gracias, pedirle perdón, ofrecer ese sacrificio, ofrecer mis sacrificios. Eso es meditar la pasión de Cristo. Número 3. Imaginemos qué sentía Jesús hacia nosotros mientras sufría su martirio en la Sagrada Pasión. Nos veía tan débiles, tan mal inclinados, tan atrozmente atacados por el mundo, el demonio y las pasiones de la carne, tan espantosamente inclinados hacia el mal, desde que nuestros primeros padres perdieron la amistad de Dios en el paraíso terrenal. Veía los grandes peligros de condenarnos que íbamos a tener siempre. Observaba claramente la espantosa fealdad de nuestros pecados y la gravedad de nuestras faltas. Sabía perfectamente que Dios perdona, pero no deja sin sanción ninguna falta. Éxodo 34:7. Y que por tanto las consecuencias de cada pecado son dolorosas y dañinas. Y comprendía también que sin la ayuda del poder divino somos totalmente incapaces de convertirnos y de mantenernos en la amistad con Dios. Por eso durante su Sagrada Pasión oraba por nosotros, pedía perdón por todas las culpas de los pecadores y borraba con su santísima sangre la sentencia de condenación que debíamos haber recibido por los pecados. Sí, les digo, entender estas cosas y meditarlas cuando veamos un crucifijo, cuando abramos la Biblia leyendo la Pasión de Cristo. San Pablo dice en bella comparación que Jesús tomó la factura de nuestros pecados y de nuestras deudas para con Dios, la lavó con su sangre y la colgó en la cruz como algo ya cancelado. Colosenses 2:14. Durante su pasión estuvo orando por nosotros los pecadores. 4. Pensemos ahora qué debemos hacer por el que tanto sufrió por salvarnos. Amor con amor se paga. ¿Qué será lo que Jesucristo quiere que ofrezcamos en respuesta a todo lo que sufrió por redimirnos? Qué buena pregunta esta. Hasta ahí. ¿Qué será lo que Jesucristo me pide a mí, quiere de mí, quiere de ti, nada más iba a decir más, pero no, de ti? Que ofrezcas en respuesta a todo lo que sufrió por redimirte. ¿Será que aceptamos con alegría y con paciencia la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos llegue cada día y así le ayude a salvar pecadores y disminuyamos las penas que nos esperan para el purgatorio? ¿Será? Yo creo que no. ¿Será que aceptamos con alegría y paciencia? O sea, no nomás es aceptar con alegría y paciencia la cruz del sufrimiento que Dios permite que nos llegue cada día y así le ayude a salvar pecadores y disminuyamos las penas que nos esperan para el purgatorio. O sea, de que ganas, pero hay el pago del sufrimiento. ¿Será que luchemos un poco más para evitar esos pecados que tanto desagradan a la divinidad? ¿Será que Dios quiere que le pagues de cierta manera, peleando, dando la batalla, no cayendo tan fácilmente en el pecado? Que a veces es el problema, que caemos
con una facilidad que da miedo de veras. Dice, ¿será que nos sacrifiquemos? O sea, que Dios quiera que nos sacrifiquemos más generosamente por los demás. O sea, que obremos, que ayudemos al pobre, al necesitado, al extranjero, al desnudo, al encarcelado, al enfermo, al hambriento, al sediento, etc. Dice, ¿será que nos sacrifiquemos más generosamente por los demás a imitación del Salvador, que dio su vida por redimirnos? Es decir, que pienses menos en ti, pienses más en el otro. ¿Será que quiere eso Dios de ti? No lo sé. Consideremos la cruz de Jesús como un libro abierto, en el cual debemos leer y aprender todos los días de nuestra vida. La cruz es un libro abierto, del cual vas a aprender a vivir la vida. Eso es algo muy interesante. Y muchos santos tienen esa frase, frases similares a esta, ¿no? La cruz es un libro abierto donde se aprende la santidad. Yo creo que sí debemos sacar un resumen de esto, es ese. La cruz es un libro abierto donde se aprende la santidad. Voy a hacer como Fray Nelson, ¿no? Dice, anote eso que le va a servir. Pues anoten eso que les va a servir. Dice, ¿a dónde voy? En la vida de San Francisco de Asís se cuenta que ya moribundo decía, tráiganme mi libro. Es que son muchos los santos, que veían así a la Biblia. Santa Teresa de Ávila. Pero bueno, sigamos. Tráiganme mi libro. Le llevaron varios libros más, pero él, ya ciego, los rechazaba. Al fin le acercaron su crucifijo y entonces, llenándolo de besos en sus manos, en sus pies, en sus heridas del costado y en su corona de espinas, repetía gozoso, en este libro aprendí a amar a mi Redentor. Es otra manera de decir, con este libro aprendí la santidad. En este libro aprendí a amar a mi Redentor. Y murió diciendo al Salvador que le amaba con todo su corazón. ¿Cuánto nos falta meditar la pasión? Miremos a Cristo clavado en la cruz y recordemos cuánto nos ha amado. Y en cambio digámosle muchas veces, te amo Jesús, Señor, tú sabes que te amo. Oh buen Jesús, que te ame mucho más, que todos te amemos siempre más y más. Bueno, ya hasta estoy suspirando aquí. Pero bueno, peligro. Puede suceder que nos ocupemos durante buenos ratos en meditar en lo que Jesús sufrió en la cruz y el modo como sufrió, pero que después, cuando nos lleguen penas, sufrimientos y contradicciones, nos dediquemos a renegar y a maldecir, como si no hubiéramos jamás pensado en la cruz del Salvador. Es decir, uno se siente ya santo, ¿no? Perfecto, ¿no? Cuidado conmigo. Ya voy derechito al cielo, man, y San Pedro me va a ver porque voy a pasar de golpe, ¿no? Y sin embargo, cuando llega la cruz, reniegas de ella. O sea, amas tanto la cruz que cuando te llega, la botas, la avientas, no la soportas. La mayoría de las personas somos así a veces, ¿no? Dice, cuando nos lleguen penas, sufrimientos y contradicciones, nos dediquemos a renegar y a maldecir, como si no hubiéramos jamás pensado en la cruz del Salvador. ¿No te habrá pasado esto a ti? Entonces nos sucedería como aquellos militares que ante sus jefes juran y prometen defender la bandera de la patria, pero apenas aparece el enemigo a atacarlos, salen huyendo y abandonando el campo de batalla. Qué triste sería que después de haber contemplado en la cruz de Cristo, como en un espejo, el modo como debemos sufrir, después, cuando se nos presente la ocasión de padecer algo, se nos olvida todo y en vez de imitar al Salvador nos dejamos dominar por la impaciencia y el desánimo. A Jesús crucificado pidámosle que nos conceda la gracia de saber sufrir con paciencia y valor, como sufrió Él por la salvación del mundo. Bonita frase para terminar el capítulo. A Jesús crucificado pidámosle que nos conceda la gracia de saber sufrir con paciencia y valor, como sufrió Él por la salvación del mundo. Capítulo 49. Detalles acerca del sacramento de la Eucaristía. Hasta ahora hemos aprendido a emplear ciertos medios espirituales sumamente útiles para progresar en la virtud y salir vencedores,
contra los enemigos de nuestra santificación. Ahora vamos a ver el medio más excelente que existe. O sea, ya con eso lo dijo todo. Yo creo que ya no hay nada que decir aquí. Para progresar en la perfección. Vamos a ver. Hasta acá. Dice, ahora vamos a ver el medio más excelente que existe. O sea, ya se aventó no sé que 133 hojas hablándonos de muchos temas muy interesantes, todos reflexiones muy intensas, técnicas, formas, fórmulas, métodos. Pero apenas aquí va a decir lo más importante. Para que veamos el nivel, ¿no?, de importancia que tiene la Eucaristía. Ahora vamos a ver el medio más excelente que existe para progresar en perfección. Es la Sagrada Eucaristía. De todas las armas espirituales, es la más eficaz para lograr vencer a los enemigos de nuestra virtud y santificación. Me encanta, ¿no? O sea, el nivel que le da. Porque ha hablado muy bien de la oración, ha hablado muy bien de la humildad, ha hablado muy bien de muchas cosas. Y aquí como que todas las pone así chiquititas. Y lo más importante es esto. Y te quedas así como que, espérame, todo era importante. Sí, todo es importante, pero esto es lo más importante. De todas las armas espirituales es la más eficaz para lograr vencer a los enemigos de nuestra virtud y santificación. Diferencia. Los otros sacramentos reciben toda su fuerza en los méritos de Cristo, de la gracia que Él nos ha obtenido y de su poderosa intercesión en favor nuestro. Pero la Eucaristía contiene al mismo Jesucristo con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. ¿Sí? Por eso es tan importante. Pero la Eucaristía contiene al mismo Jesucristo con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Dice, con los demás sacramentos combatimos a los enemigos del alma con los medios que nos proporciona Jesucristo. Con este combatimos apoyados y acompañados por el mismo Redentor en persona. Ya que Él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y esta frase me encantó, ¿no? Con este combatimos apoyados y acompañados por el Redentor mismo en persona, ya que Él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y eso es fortaleza. Eso es fortaleza. De hecho, yo creo que mi pecado salió por muchas razones, por la palabra de Dios, por la oración, y por la confesión también me ayudó mucho, por el ayuno también me ayudó mucho. Pero yo creo que fue la comunión constante, continua, perseverante, la que me sacó del pecado, ¿sí? De aquel gran pecado. También esa ansia de querer comulgar en cada misa. También eso me llevó a luchar con más fuerza para no caer tan fácil en el pecado. Que luego les decía, es que es terrible caer de manera simple en el pecado, ¿no? Pero bueno, seguimos. Lo que debemos de hacer antes de comulgar. Si en el alma tenemos una falta grave, es necesario que nos confesemos antes de comulgar. Ojo con esto, mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿eh? Bueno, pues San Pablo dijo, quien coma indignamente de este pan será reo o culpable contra el cuerpo del Señor. Básicamente lo que va a decir San Pablo aquí y en otras partes es que está cometiendo un sacrilegio, está pisoteando algo sagrado, algo que es Dios mismo. Si solamente tenemos pecados veniales, conviene, sin embargo, que le pidamos perdón al Señor por tantas pequeñas infidelidades de pensamiento, palabra y obra que cometemos a diario. Un corazón humillado, arrepentido, Dios no lo desprecia. Salmo 51. Debemos pensar quién viene a quién. El Creador de cielos y tierra a una pobre y miserable criatura. El puro y el santo a una alma pecadora y manchada. Jesucristo viene con muchísimo amor a nosotros y en cambio le recibimos con frialdad, indiferencia y hasta ingratitud. Hay una parte que a mí me pone mucho a pensar, es que cuando recibían el maná que bajaba del cielo los judíos, llega un momento que dice, ya no queremos ese pan miserable. ¿Y qué pasó? Las serpientes, que en
en la Biblia son una representación, por así decirlo, del demonio, una prefigura. Se soltaron las serpientes y empezaron a matar a los judíos, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿no será que ahorita estamos en una época en la que decimos, ese pan miserable, pues mejor vivo en adulterio? Pues ¿para qué? ¿Qué? ¿Ese pan miserable qué? ¿No? Mucha gente piensa así. A veces sin querer, sin pensarlo, pero no sé. Pidámosle a Él que nos ayude a preparar bien su venida a nuestra alma. Invoquemos a la Virgen Santísima, al ángel de la guarda y a algún santo de nuestra devoción, para que nos consiga la gracia de prepararnos bien a la Sagrada Comunión. No pasemos inmediatamente de las labores diarias. Estos dos son muy importantes. Bueno, pues que todos. Sí, hasta aquí. Dice, no pasemos inmediatamente de las labores diarias a recibir a Jesucristo en la Eucaristía sin dedicar unos minutos a prepararnos. Qué interesante, qué importante es que antes de misa, primero llegues a tiempo, 15 minutos antes, te sientas y en silencio. Ahí estate en silencio un rato, haz un poco de oración, dale gracias, pídele perdón, pídele algún favor, no sé, lo que traigas dentro de tu corazón, pero que ya te vayas olvidando de todo lo que traías en la casa, que tenías allá, y empieces ya a concentrarte en el Señor. Así cuando empieza la misa ya entras con fervor, con alegría, con ánimo, con deseo, ¿no? No que llegas y todavía pensando dónde dejaste las cosas, y mucha gente lo hace así tristemente. Cuanto mejor sea la preparación, más grandes serán los frutos de la comunión, ¿sí? Y también ahí se demuestra el amor, ¿no? Creo yo. Estoy convencido yo. ¿Qué tan tarde llegas? ¿Qué tanto desprecias a Dios? Pongamos alguna intención a cada comunión. Esto le dará más interés y emoción a tan santo sacramento. Así, por ejemplo, un día ofreceremos la comunión para pedir al Señor que nos conceda la victoria sobre nuestro defecto dominante, ¿sí? Que lleve una intención la comunión del día de hoy. Qué interesante esa petición. Otro día comulguemos para pedirle que nos aumente la fe o la caridad, o que nos conceda la paciencia que tanto estamos necesitando, o que nos conserve la santa virtud de la pureza, o convierta a algún pecador, etc. Cuando se comulga con la mayor intención especial de conseguir alguna ayuda especial del cielo, se siente mayor fervor. Que Jesús no nos tenga que seguir diciendo aquellas palabras suyas. Hasta ahora no han podido nada en mi nombre. Él sigue repitiéndonos su gran promesa. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. Algo que conviene recordar y no olvidar. Antes de recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía es conveniente recordar cuán grande aversión le tiene Él al pecado y qué asco total siente su pureza infinita por todo lo que es maldad y mancha del alma. Y esto también nos va a ayudar a no comulgar, a nunca comulgar en pecado. Sí, cabe recordar, conviene recordar, dice, antes de recibir a Jesús en la Eucaristía, vamos a marcarlo todo, ¿sí? Antes de recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía es conveniente recordar cuán grande aversión le tiene Él al pecado y qué asco total siente su pureza infinita por todo lo que es maldad y mancha del alma. Y por eso pedirle perdón y declararle que odiamos nuestros pecados y que deseamos declarar guerra total y constante a nuestras perversas inclinaciones y a las malas costumbres que hemos adquirido. Nada odia tanto nuestro Salvador como el pecado. No olvidemos esto. Hemos sido rebeldes e ingratos con el Redentor y sin embargo viene a visitarnos. Digámosle que en adelante no le queremos ofender. Bueno. Capítulo 50. Está cortito, vamos a verlo de una vez ya. Está muy... Y seguimos con la Sagrada Comunión, claro está. Dice así, método práctico para prepararnos a la Sagrada Comunión para que podamos progresar en el amor a Dios. Otro método, otro de los muchos métodos, ¿no?
Dice, si queremos que la Sagrada Comunión produzca en nosotros sentimientos y efectos de amor a Dios, tenemos que acordarnos del inmenso amor que nuestro Señor nos ha tenido y ojalá la noche anterior ir pensando ya en la comunión que vamos a hacer el día siguiente. Este hombre ya se fue bien largo, ¿no? Pero qué interesante. Ojalá y lo hiciéramos así. No solo 15 minutos antes, no solo esa mañana, sino desde la noche ya pensar en que vamos a ir a comulgar, ¿no? Y el amor de Dios. La noche anterior ir pensando, vamos a marcarlo desde aquí. Hoy he marcado muchas cosas. La noche anterior ir pensando ya en la comunión que vamos a hacer el día siguiente. Pensemos que este Dios cuyo poder y majestad no tiene límites, no contentándose con habernos creado y habernos enviado a su propio Hijo, a pagar con sus sufrimientos las deudas de nuestros pecados, nos ha dado su Santísimo Hijo como alimento del alma en la Sagrada Eucaristía. En verdad que aquí se cumplió lo que decía San Agustín. Siendo Dios tan poderoso, tan sabio, tan bondadoso, no encontró otro regalo mejor que hacernos sino su propio y Santísimo Hijo. A ver, vamos a marcarlo todo esto. O sea, Dios no nos pudo haber dado un regalo más grande que regalarnos a su propio Hijo Santo. Comparación. Pensemos, ¿es posible que el que es eterno e infinito venga a hospedarse en mi pobre alma que es tan pequeña y miserable? Tan grande es su amor por nosotros. ¿Qué mérito podía yo tener para que el Salvador del mundo venga a visitarme? Ninguno. Como dice la Biblia, yo no soy digno de que entres a mi casa, Señor. Claro que no somos dignos. Nadie es digno. ¿Sí? Ni en la mano, ni en la boca, ni en ningún lugar es digno. Nadie. ¿Acaso busca alguna ganancia el buen Dios con esta demostración de su amor infinito hacia mí? Nada. Soy nada y menos que nada. O sea, yo no le puedo pagar de ninguna manera. ¿Sí? Y por lo tanto, nada podrá ganar con amarme. ¿Sí? Pues no. Es que mi amor es tan nada, tan poco, tan pobre, que no gana nada él. Su amor es infinitamente gratuito. Su bondad y solo su bondad es la razón de que venga a visitarme en la Sagrada Comunión. Sí, su bondad, a ver, desde aquí, su amor es infinitamente gratuito. Su bondad y solo su bondad es la razón de que venga a visitarme en la Sagrada Comunión. En Dios no existe ni el menor interés de conseguir utilidad con el amor que nos demuestra, porque ni la necesita ni se las podemos dar. Todo es fruto de su infinita generosidad. Porque Dios es amor y así es, ¿no? Nosotros como que siempre estamos pensando en qué vamos a recibir a cambio, ¿no? Pues Él no. Él no. Indigno hospedaje. Pensaré cuán indignamente recibo en mi alma al divino visitante. Con un alma manchada, desagradecida, infiel, fría y llena de maldades. El pesebre de Belén, por más pobre y miserable que haya sido, no fue ni remotamente tan indigno de recibir al Rey del cielo como lo es mi pobre alma manchada con toda clase de infidelidades. Uy, esto sí dolió. Esto sí dolió. El pesebre de Belén, por más pobre y miserable que haya sido, no fue ni remotamente tan indigno de recibir al Rey del cielo como lo es mi pobre alma manchada con toda clase de infidelidades. Ante esta consideración debo hacer actos de admiración. Que el Dios purísimo y santísimo venga a visitar a un alma tan pecadora como la mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quiere Dios? Mayores demostraciones de su amor podría pedirle. O sea, ¿qué más le puedo pedir? Pero bueno, si le pedimos. Ahora sí que me puede repetir las palabras del profeta. ¿Qué más podía hacer por ti que no lo haya hecho? Pues no, ya no puede hacer nada más, ¿no? Peticiones antes de comulgar, o si se quiere después, conviene hacer a Jesús sacramentado algunas peticiones como estas. Señor, tú haces el sacrificio de venir a mí.
Concédeme que también yo sea capaz de santificarme por ti. Tú eres amor eterno. Haz que este corazón mío, que es como un témpano de hielo, se encienda en amor hacia mi Creador y Redentor. Híjole, esta yo creo que a mí, yo me la debería de aprender. Tú eres amor eterno. Haz que este corazón mío, que es como un témpano de hielo, se encienda en amor hacia mi Creador y Redentor. Tú vives eternamente en el cielo. Concédeme la gracia de irme independizando de lo que es meramente mundanal, terrenal y material. Tú te interesas por venir a mí. Haz que yo viva para ti, por ti y en ti. Tú eres la santidad en persona. Líbrame a mí, pobre pecador, de la esclavitud en la que me tienen las pasiones y los vicios. Esta también, yo creo que viene para todos. Todas, nomás que no sé, estas me gustan mucho. Tú eres la santidad en persona. Líbrame a mí, pobre pecador, de la esclavitud en la que me tienen las pasiones y los vicios. Tú eres la belleza total e infinita. Adorna mi alma con la hermosura de tus virtudes. Qué bonitas frases. Ojalá y no se queden en lo bonito, se hagan realidad. Esto conviene pensarlo, ojalá, antes de comulgar. Y cuando se llega el momento de pasar a recibir a Jesús sacramentado, pensemos brevemente a quién es que vamos a recibir. A Jesús, el mismo que estaba en los brazos de la Virgen María en Belén, el mismo que estuvo pendiente de la cruz en el Calvario, el que está resucitado, el Hijo preferido de Dios Padre, el juez de vivos y muertos, el Redentor y Salvador, el más amable y el más humilde de todos los seres que han vivido en la tierra. ¿Y a quién viene? A un alma pecadora. Digámosle con todo el corazón: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso es tan bonita esta frase, ¿no? Porque ninguno de nosotros, de ninguna manera, es digno. Ninguno es. Es porque Dios es amoroso y misericordioso que viene a nuestra pobre casa. Bueno, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos. Adiós. Dios me los bendiga.